Cuando lo llevaron a la prisión militar, Antonieta Mendoza de López pensó que a su hijo le pasaría lo peor. Convertido en uno de los opositores más frontales al régimen de Nicolás Maduro, Leopoldo López permaneció 3 años y medio tras las rejas. Ahora está detenido en casa, prohibido de hablar, mientras Venezuela celebra unas nuevas elecciones generales, entre sospechas de fraude, sumida en una crisis humanitaria histórica. A la hora que se publique esta entrevista, los venezolanos habrán comenzado a acudir a las urnas para unas elecciones criticadas por la comunidad internacional, en las que hay numerosas denuncias de irregularidades y en las que se supone se abstendrá al menos el 50% de los venezolanos. ¿Qué siente ante esta idea? Siento una gran tristeza que se esté llevando a cabo ese proceso fraudulento el 20 de mayo. Nosotros los venezolanos nos merecemos unas elecciones libres y transparentes en las cuales se cumplan con todos los requisitos que están contemplados en nuestra Constitución. Esto yo he insistido muchas veces que esto no se puede llamar una elección. Estas fueron llamadas, estas elecciones fuera de las fechas, fueron llamadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que es una asamblea ilegítima. Nosotros tenemos la Asamblea Nacional Legítima, que fue electa en el 2015 con las 2/3 partes de la oposición venezolana ganando esas elecciones. Luego, en Venezuela no existe separación de poderes públicos, los partidos políticos han sido invalidados, tenemos presos políticos inhabilitados, es decir, es que el gobierno escoge con quién quiere competir. Por otro lado, lo que llamamos nosotros el control social se ha estado perfeccionando en estos procesos. ¿Qué quiero decir con control social? Es decir, hoy en día ellos han sacado el régimen totalitario, autoritario, un carné, se llama el carné de la patria. Ese carné de la patria busca reemplazar a nuestra cédula de identidad, al DNI. Y por otro lado, dada la crisis tan severa de abastecimiento que tenemos, hay un mecanismo que ellos han creado que se llaman las bolsas CLAP. Son unas bolsas de comida con los elementos lo más básicos que reparten a unos precios absolutamente subsidiados. Pero tú como venezolano no puedes acceder a ese CLAP si tú no tienes el carné de la patria. Si tú no vas y te presentas en este centro electoral, en este proceso fraudulento, con el carnet de la patria, no te dan los CLAPs. Entonces es una especie de círculo perverso completo para ejercer el control social sobre el venezolano. Nicolás Maduro publicó un artículo en el diario El País donde decía que la democracia venezolana era distinta, que no era una democracia de las élites. ¿Qué pensó usted cuando leyó ese artículo? Bueno, definitivamente la ilusión de un dictador. Es decir, él estaba describiendo, cuando nosotros los venezolanos, los demócratas, la oposición venezolana empezó a leer lo que escribió el presidente Maduro, tú leías y tú decías, bueno, pero esto no es. O sea, él está con una ilusión de lo que él quisiera que fuese el país y que el resto de la comunidad, tanto nacional como internacional, pensara que ese es el país. Es una total ilusión, todo lo que mencionaba. Además, Venezuela hoy en día tiene todas las características que van absolutamente en contra de los principios democráticos. Menciono nuevamente, no hay separación de poderes, no hay libertad de expresión, hay 396 presos políticos, de los cuales están presos simplemente por ejercer su derecho a disentir que está contemplado en la Constitución. Un Maduro que no ha reconocido la crisis humanitaria que ha sido reconocida por el mundo entero. Es decir, todavía hoy por hoy, a 5 días de las elecciones, en sus mensajes, en esta especie de campaña que es bien extraña, no reconoce la crisis humanitaria, no reconoce la diáspora venezolana. Somos 4 millones de venezolanos que están fuera del país, de los cuales un 30%, un 35% es la base de la población. Es ese mismo venezolano a quien Chávez quiso rescatar. Chávez era el presidente de los pobres. Bueno, esos pobres del presidente Chávez están tan empobrecidos que salen buscando simplemente libertad y una ilusión, una aspiración de poder vivir mejor.
De haber estado en Venezuela, ¿habría participado en las elecciones? ¿Habría votado o se habría Por abstenido? supuesto que no, no podemos hablar de elecciones. Es la primera vez desde que soy adulto, desde los 18 años, que no participo en unas elecciones. Y uno de los problemas que tiene ahorita el gobierno es justamente los altos niveles de abstención que hay. Ellos aspiran, y lo ha dicho, si lo ha dicho Maduro, es que así se va a dar, entre 9 y 10 millones. Ahora, ¿dónde están esos 9 o 10 millones? El gran reto que ellos tienen es cómo van ellos a movilizar a la gente. Cuando la Asamblea Constituyente dijeron que habían ganado con 8 millones de votos, pero tú pasabas por los centros electorales, estaban vacíos. Ellos lo concentraron todos en un gran estadio que se llama el Poliedro de Caracas. Es decir, ahí ellos están organizados para movilizar. Ellos tienen unas grandes estructuras a nivel de los barrios y van a movilizar. Ahora, ¿cuánto? 3, 4 millones y van a decir que ganaron con 10. Eso es un poco lo que se está, ellos lo están anunciando. Este es un fraude manufacturado, hecho, preparado para la permanencia de Maduro en el poder. La alternativa a Maduro es Henry Falcón, que desoyó el llamado mayoritario de la oposición para abstenerse de participar en las elecciones, que estuvo en el chavismo germinal y que para muchos, entre ellos Felipe González, convalidaría una farsa electoral y eventualmente podría incluso unirse al gobierno para formar una suerte de gobierno de unidad. Claro, la presencia de un Falcón corriendo como candidato contra Maduro busca lo que el gobierno quiere. El gobierno lo que quiere es una legitimación de las elecciones. De todas maneras, simplemente por el hecho de que Falcón esté corriendo las elecciones, eso no lo legitima, porque así como te acabo de mencionar todas las variables y todos los elementos para justificar que no es una elección. Y gobierno unitario, bueno, será Maduro con Falcón, pero la unidad completa, con los 4 grandes partidos que son Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, se unieron y se negaron a participar en las elecciones. Y luego tú tienes la comunidad internacional en su totalidad, con excepción de Cuba, Nicaragua y Bolivia, no están reconociendo las elecciones. Y fíjate que no ha habido fisuras de ningún tipo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para dividir a la comunidad internacional, todo lo contrario. Se ha ido fortaleciendo, por ejemplo, lo que ha sido la posición del Grupo de Lima, que tiene alrededor de 6, 7 meses actuando. Tuvieron su reunión el lunes pasado en México y están esperando, creo que por lo que han dicho, ellos se van a pronunciar la noche del 20 de mayo, no reconociendo las elecciones, las pseudoelecciones que está llamando el régimen. Una institucionalidad deshecha, tasas de inflación que llegan al 15.000%, falta de medicinas, falta de comida, violencia en las calles, manifestaciones permanentes, más de 1 millón de refugiados solamente en Colombia. ¿Cómo es vivir en Venezuela? ¿Es verdadero el drama que se relata o es una invención de la llamada prensa imperialista? Mira, es una tristeza cómo se vive hoy en Venezuela. Yo como venezolana, como creyente en lo que es este país maravilloso, que fue punta de lanza de la democracia en el año 59, cuando tú tenías todos los regímenes militares del Cono Sur, verla en este estado que termina con la crisis humanitaria, porque este es un proceso de decantación que viene desde que Chávez toma el poder en el año 99. O sea, ellos tenían absolutamente muy claro cuál era el objetivo del régimen. Era la destrucción, por ejemplo, de la propiedad privada. El sistema, el aparato productivo del país, poco a poco se ha ido desgastando y ahorita ha desaparecido. Nosotros exportábamos arroz, exportábamos cacao, exportábamos café. Bueno, y no hablemos del petróleo, que cuando llegó Chávez estaba más o menos en unos 2 millones, casi 3 millones de barriles diarios, y hoy las cifras dicen que si acaso llega a 1.100.000 y cada mes estamos perdiendo 100.000 barriles. Sí, el régimen dijo que iba a duplicar esa. Exactamente, que lo iba a duplicar. Bueno,
las cifras, las proyecciones que tenía Petróleos Venezuela antes de que llegara Chávez, era que en un periodo de 6 años, gracias a lo que era la apertura petrolera, ibas a estar prácticamente en 6 millones de barriles. Y perdimos en esa década el pico del precio del petróleo, $140 por barril. ¿Tú te imaginas lo que eso hubiera significado para un país como Venezuela en desarrollo de infraestructura, sistema de salud, sistema educativo, desarrollo del turismo, que es la creación de empleo? Todo eso está destruido. Y yo te puedo decir, yo estuve en Venezuela, yo llegué hace una semana, y lo que me entristeció más fue valga la redundancia, la tristeza del venezolano. El venezolano es un pueblo optimista, feliz era, aspiracional, y prácticamente hoy por hoy no tiene esperanzas, no tiene aspiraciones. Hoy por hoy la estrategia de la hambruna, que es lo que ha puesto en práctica el régimen, es lo único que importa. Es decir, tú te levantas en la mañana y tú lo que quieres es buscar el alimento, la leche, la medicina para el que se está muriendo. Eso es lo único que importa, y no importa ni siquiera el nivel social. En Venezuela los apagones es la regla del día. O sea, hay ciudades que pasan 3 y 4 y 5 días sin luz, sin agua. Y eso pasa de repetidamente. Fíjate que es interesante porque hay protestas muy aisladas en la cual la comunidad protesta justamente por estas deficiencias, pero el gobierno ha desarrollado la capacidad de penetrar inmediatamente esas protestas y las desarticula. No quieren regresar a lo que fueron las protestas del año pasado, que fueron 4 meses y medio seguidos de protestas. ¿Y qué pasó? Bueno, la represión del régimen. Quedaron 150 personas murieron el año pasado, de los cuales alrededor del 60% eran jóvenes menores de 25 años. Lo que se dice desde hace buen tiempo es que el régimen está fracturado y que ahora con esta crisis humanitaria está en un franco proceso de descomposición, que no aguantaría mucho tiempo esta dinámica. Lo dicen analistas internacionales, expresidentes, lo dice mucha gente, pero el régimen sigue ahí. ¿Qué espera usted? ¿Qué le parece? Mira, yo creo que lo que acabas de mencionar es cierto. Yo creo que por primera vez hay fractura. Cuando Chávez estaba, eso sí era una estructura muy sólida y el liderazgo de él era claro y evidente. Ahora dicen que hay tres grupos. Uno es el grupo del madurismo, que dirigido por Maduro, que está tratando de eliminar todo lo que suene, huela o se parezca a Chávez. Después tienes el grupo de Diosdado Cabello, el hombre de los más poderosos del régimen, que es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y después tienes una figura muy gris, que es el vicepresidente. Dicen que es el rey de los claps y muchas otras cosas. Entonces, entre ellos mismos existen fracturas grandes. Y ¿sabes? Cosas que se dicen entre ellos, que por ejemplo le culpan a Maduro, que Maduro le haya entregado toda a la cúpula militar el manejo de todas las cosas en Venezuela, que pasan desde las empresas del Estado a las empresas expropiadas, a todo lo que son las instituciones del Estado, simplemente para él tener protección. Eso es bastante criticado. Y por otro lado también critican que da la sensación que él está aislado, él no reconoce, no se da cuenta de la realidad que está pasando Venezuela, la crisis humanitaria, y todo el tiempo es una justificación, y ahí volvemos a lo del artículo del País, la posición de Maduro. ¿Cómo está su hijo Leopoldo? Mi hijo está bien, fuerte. Ahora está en casa, ¿verdad? Está en casa, arresto domiciliario desde julio del 2017, cuando le cambiaron el sitio de reclusión. Pero sigue encarcelado, sigue callado. Una sensación que produce el proceso de encarcelamiento de su hijo es que se ha ido endureciendo cada vez más, ¿no? Cuando lo encerraron en Ramo Verde, lo fueron cambiando de celda
a una más pequeña cada vez y le fueron quitando libertades, le fueron quitando libros, le dejaron solo la Biblia, también le quitaron la Biblia. Y ahora que está en casa, tenía algunas libertades que también se han ido restringiendo, ¿no? ¿Cómo se adapta uno a ese proceso de empequeñecimiento de su libertad? Muy duro. Lo que pasa es que Leopoldo es una persona de profundas convicciones personales y con una gran fuerza espiritual. Si no hubiera tenido esta fortaleza de mente y de espíritu, creo que no hubiera además el propósito claramente es quebrarlo, ¿no? Exactamente, y todo ese proceso de aislarlo, Leopoldo pasó más de la mitad del tiempo que estuvo en Ramo Verde solo, absolutamente solo. Y bueno, ni teléfono, ni internet, ni sus libros, como tú mencionas, ni otros presos con quien conversar y compartir. Y bueno, y afortunadamente él tiene, como vuelvo a repetir, esa fuerza interna que le permitió seguir adelante y seguir creyendo a lo que yo le preguntaba el otro día, porque solamente pueden verlo en su casa, la familia directa, su suegra, su madre, los niños que viven en la casa, cierto personal de apoyo. Le decía, Leopoldo, ¿tú volverías, después de todo lo que ha pasado, tú volverías otra vez a hacer lo mismo? Dije, haría exactamente lo mismo, era mi deber. ¿Es cierto que en algún momento solo tenía contacto con 4 guardias? Exactamente, eran 4 custodios, que la única objetivo de los 4 custodios, eran 4 todo el día, 24/7. Y yo creo que era justamente ese proceso estalinista de ablandamiento, digamos. Sí, de doblegarlo. Bueno, para decirte que Leopoldo estuvo el último año sin luz. A las 8 de la noche lo trancaban en la celda, ni siquiera la luz de una vela. Leopoldo no podía leer hasta el día siguiente, cuando salía el sol, una ventana muy arriba, que entraban apenas unos rayitos de sol, eso era lo que veía. Y salió, te voy a decir una cosa, él entró a la prisión sin lentes y salió con un astigmatismo grave que todavía, bueno, no puede, por ejemplo, no puede entrar un oftalmólogo. Puede entrar un oftalmólogo, ha entrado a ver el tema de la vista, pero hoy en día con todos los aparatos y toda la tecnología, esa tecnología no se la pueden llevar a la casa. Entonces, está sufriendo de vista. Él empieza bien en la mañana y en la medida que va pasando el día, cada vez ve más borroso, ve menos. Eso fue producto de los 3 años y medio de reclusión. ¿Y no se echó para atrás ni siquiera luego del tercer intento para acabar con su vida? En uno de estos intentos además mataron a su guardaespaldas. Mataron a su guardaespaldas, no. Y se veía venir, Raúl. Es decir, yo creo que Leopoldo fue identificado por Chávez desde muy temprano en su carrera política. A partir del 2005, 2006, en el 2005 mataron al guardaespaldas, después Leopoldo tenía los mejores números para participar en las elecciones de la alcaldía metropolitana y ahí lo inhabilitaron. Sí. Y bueno, y a partir de ese momento, o sea, Leopoldo no ha hecho sino ser un perseguido político del régimen, empezando por Chávez. Yo siempre digo, Chávez lo inhabilitó y Maduro lo encarceló. ¿Cómo sobrelleva toda esta situación como madre? Duro, Raúl, duro. Cuando Leopoldo nos dijo, él pasó como 5 días en clandestinidad, del 12 de febrero al 18 de febrero, que fue cuando se entregó a esta justicia injusta, y me dijo que se iba a entregar, yo sentí un inmenso dolor. Yo no te lo puedo describir porque simplemente lo recuerdo y han pasado todos estos años y me afecta mucho. Pero yo le dije, Leopoldo, piensa en Lilian, piensa en Manuela, piensa en Leopoldo Santiago. Manuela tenía 5 años, Leopoldo Santiago tenía 1. Me dijo, mamá, ni la clandestinidad ni el exilio son opciones para mí. Yo sería prisionero de mi alma. Y bueno, y a partir de ese momento dije, Antonieta, aquí ha cambiado tu vida, algo cambió aquí. Renuncié a mi trabajo, trabajaba en ese momento en la organización Cisneros, para dedicarme 100% del tiempo a la defensa de Leopoldo, a la solicitud de su libertad y por ende a la de los presos políticos. ¿Cómo hacerlo? Yo no sabía, porque yo nunca había trabajado en el área de los derechos humanos.
Y fue interesante porque mi familia completa, mi marido, mis 2 hijas y por supuesto mi nuera Lilian, nos convertimos en activistas de derechos humanos, cada quien ocupando un rol distinto de acuerdo a su experiencia, a su personalidad, a las características de cada quien, pero era una familia entera dedicada a esta lucha. O sea, ¿usted diría que este proceso tan duro ha terminado uniendo más a su familia? Mucho. Es impresionante lo que te puedo decir, porque tener a un preso político, eso es muy complicado, porque aparte de la situación humana, familiar, personal, y además cuando conoces a todos los demás familiares de presos políticos, hay una serie de circunstancias carcelarias, militares, judiciales, legales, que rodean esas circunstancias. Y a uno lo que le toca como defensora de los presos políticos, y bueno, en el caso concreto mío, como madre, es proteger la integridad del preso, porque el preso es vulnerable, el preso está en manos del régimen, está en manos de una dictadura. Y en la medida que uno hablaba más, uno denunciaba, era como una situación perversa, porque si habla, entonces a lo mejor yo lo torturo más, yo lo aíslo más. Cada vez que había una reunión, algunos de los presidentes del mundo recibían a Lilian o me recibían a mí, cuando regresamos al país, Leopoldo está castigado. 2 semanas sin poderlo ver. Entonces, ese equilibrio, que hasta dónde llegar. Y después hay otro elemento que a mí me lo dijo el parlamentario canadiense Irving Cotler, que fue uno de los abogados de Mandela. Me dijo, mira, Antonieta, la responsabilidad de una familia con el preso político es mantenerlo vivo, hablar de él todo el tiempo. Porque en la medida que pasa el tiempo, que pasan los meses, que pasan los días, el preso político se va olvidando. Pero en estos momentos de incomunicación que han habido, que han sido tan largos, me imagino que debe haber temido por la vida de su hijo. Yo te digo, tuvimos una ocasión que nos dijeron que Leopoldo lo habían sacado de Ramo Verde sin signos vitales. Fue un rumor, o lo iban a hacer o no lo hicieron, pero no, yo cada día que pasaba Raúl era un suplicio. Cada vez que yo iba a verlo y me despedía de Leopoldo, yo no sabía si lo iba a volver a ver. ¿Ese rumor fue el momento más duro de todo este tiempo? Ese rumor y cuando la huelga de hambre. Él hizo una huelga de hambre de 30 días. Y fíjate que con esa huelga de hambre, claro, el régimen no se había endurecido tanto. Pusieron las fechas de las elecciones de las parlamentarias justamente porque Leopoldo ya llevaba 30 días en huelga de hambre, bueno, y se había manifestado nacional e internacionalmente, todo el mundo diciendo, bueno, cumpla con las peticiones de Leopoldo López para que él pueda levantar la huelga de hambre. ¿Y sus nietos? Bien. ¿Cómo han tomado todo este proceso? ¿Cómo lo han Bueno, procesado? justamente a uno como abuela le preocupa mucho el impacto que puede haber tenido el encarcelamiento de un padre sobre estos niños tan jóvenes. Yo tuve un episodio muy triste que fue en el último año. A Lilian y a mí nos desnudaban completamente antes de entrar a la cárcel. Y eso fue no solamente a nosotros, a todas las madres de los presos políticos, madres, hermanas, novias, era el mismo procedimiento. Pero en el caso que quiero narrar, lo hicieron enfrente de Manuela, de mi nieta que tenía 7 años en ese momento. Bueno, ella no lo podía creer, fue un momento muy duro. Y cuando yo le pregunté el otro día, bueno, Manuela, ¿qué recuerdas de Ramo Verde? Afortunadamente ese episodio no estaba. El episodio de los militares con los pasamontañas y las armas largas tampoco. Ella recordaba aquellas cosas en las cuales la relación con su padre, que su padre se dedicaba a ella, es lo que ella más recuerda, esa cercanía. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, Leopoldo tenía un espacio muy pequeño con tierra y rocas, y él empezó a sembrar, tratar de sembrar.
Nosotros le llevábamos unas semillas y podía sembrar. Entonces empezaron a crecer lombrices. Y ella, yo creo que ella va a ser veterinaria cuando sea grande. Si es que me acuerdo de las lombrices, mamá. Después su padre aprendió a dibujar en la cárcel. Leopoldo no dibujaba. Mi hija mayor, Diana, es artista plástica y enseñó a Leopoldo a dibujar. Y decía, mi papá me dibujó un planetario a mí, especialmente para mí. Entonces, bueno, te pones a ver que tiene esa cercanía, esos recuerdos. El otro era demasiado pequeño. O sea, él entró gateando, aprendió a caminar en la cárcel. Y él decía, bueno, vamos a ver a la casa de mi papá. Vamos a Ramo Verde. Él no tenía otra referencia. ¿Y ahora, Antonieta, qué viene? Bueno, ahora volví a la vida corporativa nuevamente, después de 3 años y medio de guerrear, digo yo, de guerrear por Leopoldo, de guerrear por los presos políticos, por Venezuela. ¿Y con Leopoldo, cuál es su futuro? Leopoldo está tranquilo, Leopoldo sigue formándose, sigue leyendo, sigue escribiendo, paciencia, esperanza. Y bueno, Raúl, yo creo que esto es insostenible. O sea, esta situación no puede continuar, ni por Venezuela, ni por los venezolanos, ni por el mismo hemisferio. Es decir, la posición geopolítica de Venezuela, hay que ver lo que significa para el resto de América Latina. Y bueno, estamos ahí esperando y preparados para la construcción de una mejor Venezuela. Muchas gracias, Antonieta.